Muy buenos días, soy Angélica Molina y el día de hoy les quiero compartir el caso de la sentencia Cabrera García y Montiel Flores de un caso ante la Corte Interamericana. Vamos a ver de qué se trata este caso. Y primero quiero abordar un poco la composición del sistema interamericano. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien. El sistema interamericano está integrado por dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Esta corte es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, junto con la Corte Africana y junto con la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene su sede en San José, Costa Rica, y actualmente está integrado por 7 juezas y jueces por los Estados miembros de la OEA. Actualmente la presidenta pues es mujer y ella ha tenido también una destacable labor en materia de derechos humanos en su país. Hay que entender que no todos los países miembros han aceptado la competencia de esta Corte Interamericana. Únicamente 20 han conocido de la competencia contenciosa de este tribunal. Este tribunal es particular porque tiene el objetivo de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es uno de los tratados internacionales más importantes entre los países miembros de la OEA. Hay que decir que la Comisión y la Corte son órganos que son instituidos por la Organización de los Estados Americanos, de la cual México es parte. Entonces, este sistema interamericano es una serie de instrumentos internacionales y mecanismos que buscan la protección de los derechos humanos de las personas. Inicialmente, inicia con la aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre en 1948. Y este sistema, además de tener estos dos órganos, la Comisión y la Corte Interamericana, tiene diversos instrumentos sobre temas especializados como la Convención para prevenir y sancionar la tortura, sobre la desaparición forzada y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Entre los instrumentos que regulan la actuación de esta corte, encontramos estatutos también ya de manera orgánica. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la sentencia de la Corte, para los que no han conocido cómo se ve una sentencia, esta es la estructura de la que parte. Primero tenemos una introducción de la causa y objeto de la controversia. Voy a dar como un breve panorama y ya después voy a puntualizar en los derechos ya dentro del caso concreto, ¿no? Entonces, esta es la estructura, inicia con una introducción de la causa y el objeto de la controversia. Esto porque antes de que llegue a la Corte debe de pasar por un proceso ante la Comisión Interamericana, ya que un caso solo puede ser sometido por los estados parte o por el órgano de la Comisión Interamericana. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana. Primero deben de realizar una petición ante la Comisión Interamericana y ahí expresar sus denuncias y quejas, mediante la cual esta Comisión Interamericana investigará al Estado mexicano y en base a determinados requisitos de admisibilidad emitirá un informe y posteriormente la comisión decide si eleva este caso a la Corte Interamericana. Muy bien. Después tenemos el procedimiento ante la Corte, que es cómo este tribunal recepciona el caso. Y entrando al caso particular, tenemos una excepción preliminar, que es denominada de cuarta instancia. ¿Qué son las excepciones preliminares? Bien, son recursos que tienen
como finalidad obtener una decisión que prevenga o impida el análisis de fondo. Esta excepción recurso que utiliza el Estado acusado y lo utiliza para que no se llegue a estudiar el fondo del caso. Entonces, este recurso puede cuestionar la admisibilidad del caso ante la Corte Interamericana o la propia competencia de la Corte Interamericana para indagar. El Estado puede interponer preliminar y cuando es así, la Corte otorga a los representantes o peticionarios y a la comisión un plazo de 30 días para que aporten sus observaciones. En esta excepción preliminar se puede discutir en la audiencia de fondo o de manera extraordinaria en una audiencia separada. La Corte ha dejado que estas excepciones deben de tener precisamente un carácter preliminar, por lo que rechaza cualquier tipo de argumento en los que ya se estén considerando alegatos de fondo. Muy bien. Posteriormente tenemos la competencia. La competencia es la capacidad de presentar un caso ante la Corte Interamericana, así como de ser demandados por la misma. Para que un Estado pueda ser demandado, debió de haber ratificado la competencia de la Corte Contenciosa y en el caso mexicano lo aceptó el 16 de diciembre de 1998, mucho después de su entrada. Ahora, en cuanto a la competencia de la Corte, hay algunos aspectos que la Corte retoma, que son las razones personal, temporal y material. La competencia de la Corte Interamericana necesita que los estados expresamente hayan ratificado. Entonces, si no existe esta ratificación por parte de un estado, la Corte no puede entrar al estudio de un caso, ni el estado puede ser demandado ante ella. Ahora, posteriormente vemos el apartado de las pruebas. Hay que recalcar que respecto a los criterios que sigue la Corte en materia probatoria, estos se han ido forjando a través de las jurisprudencias emitidas, ya que ni el estatuto ni el reglamento, que son estas normativas que regulan el funcionamiento orgánico de este tribunal, estos no lo establecen. Entonces, en esta parte que es muy, muy importante, que son los recursos probatorios, existen algunos principios a destacar, como el principio contradictorio, que a cada una de las partes se les traslada o se les pruebas aportadas por, ya sea por el Estado o por los peticionarios o representantes, para que todos, digamos, estén en la misma sintonía y sepan de qué se les está acusando. También tenemos el equilibrio presente. Hay que decir que en esta instancia, la comisión es quien entrega las pruebas a la Corte Interamericana. Tiene que entregar, digamos, toda la información del expediente junto con las pruebas. Cabe destacar que se pueden solicitar de manera extemporánea el desahogo de alguna, pero estos tienen requisitos especiales. Posteriormente tenemos algunas consideraciones previas, que es un apartado en el cual hablamos de el contexto o de hechos no planteados por la Comisión Interamericana en la demanda que se presenta. En su informe de fondo, la Comisión, al valorar diversos alegatos de los representantes respecto a lo ocurrido, por ejemplo, en este caso, ya entrando al caso de Cabrera García y Montiel Flores, habían algunos alegatos de que el caso también versaba en la defensa, en que ellos fueron detenidos por la actividad que ellos hacían, que se denominaban defensores de bosques, porque estos eran precisamente parte de una organización comunitaria que más adelante voy a observar. Ahora, posteriormente tenemos ya la parte
del estudio de los derechos, que es la parte oral de una sentencia, porque aquí vemos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuáles fueron las pruebas que se tomaron en consideración, además de cuál fue el estado en las alegaciones que también realizó ante la comisión. Muy bien. Después tenemos el apartado de las reparaciones y los puntos resolutivos. Y bueno, ya vamos a ir entrando al caso teniendo como esta perspectiva general de lo que implica una sentencia ante la Corte Interamericana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya tenemos que instalar en Guerrero en los años 90. Recordemos que en este estado y en esta época en particular había movimientos campesinos y fueron creándose luchas, reivindicaciones colectivas de derechos. Y también vemos y observamos que en esta zona hubo un aumento en la ligado también al comercio ilegal de drogas. Y bueno, existía un problema de seguridad pública en los tiempos. En 1995, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que agentes del ejército comienzan a auxiliar a las corporaciones policiales en tareas en estas comunidades. En el año 98 se crean las bases de operaciones mixtas que ya en el 93 funcionaban en el estado de Chiapas, un año después del movimiento zapatista. En estos años sucedieron graves acontecimientos como la masacre del Charco en la zona de Ayutla, en la que 11 indígenas murieron y 6 resultaron heridos. En este caso, la institución castrense afirmó que en ese lugar se encontraban guerrilleros pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y que las muertes de los indígenas fueron producto de una agresión al ejército mexicano y una respuesta legítima a esta institución. Entonces, existía un contexto de inseguridad y de impunidad y de militarización. A la par de este contexto, existía también una etapa de tala de árboles agresiva y desmesurada, por lo que esto dio origen a que distintas personas de diferentes comunidades se organizaran y constituyeran la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta organización denominada OCES se creó en 1998 y estuvo integrada alrededor de 100 personas de diferentes comunidades, aproximadamente 11 comunidades. De esta organización ya tenemos aquí a Rodolfo Montiel Flores, que fue uno de los compañeros fundadores, y también tenemos a Cabrera García, también integrante de esta organización. Bien. De 1992 a 2000, la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán perdió cerca del 40% de sus bosques, es decir, 86,000 hectáreas. La tala era totalmente agresiva y era realizada por esta transnacional llamada Boise Cascade. Bien, esta organización, la OCES, logró suspender la explotación forestal que realizaba esta transnacional. Sin embargo, diferentes integrantes de esta organización fueron agredidos por esta defensa que ellos realizaban. Siguiente, por favor. Muy bien.
Entonces, a Cabrera García y Montiel Flores, que eran integrantes de esta organización, los detuvieron el 2 de mayo de 1999 en la comunidad de Pizotla, Ajuchitlán. A ellos los detienen cuando el señor Montiel Flores se encontraba afuera de la casa del señor Cabrera García junto a otras personas, cuando aproximadamente 40 miembros del 40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano entraron a la comunidad en el marco de un operativo contra otras personas. En eso, los señores Cabrera García y Montiel Flores fueron detenidos y mantenidos en dicha condición a orillas del río Pizotla hasta el 4 de mayo de 1999. Ese día, el 4 de mayo, fueron trasladados a las instalaciones del Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Altamirano, Guerrero. Y posteriormente, los miembros del Ejército Mexicano presentaron una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de armas de fuego, de deportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, siembra de amapola y marihuana. Y con ello se inicia una investigación penal. No es hasta el 6 de mayo que fueron presentados ante el Ministerio Público y el 7 de mayo fueron presentados ante la autoridad judicial, quien, a pesar de que ellos se encontraban golpeados y que durante este proceso de detención que empezó el 2 de mayo, fueron agredidos, calificó su legal detención. Y el 12 de mayo les dictó auto de formal prisión. Muy bien. En este proceso de detención se denunciaron actos de tortura, autoincriminación, detención arbitraria y diversas faltas al debido proceso. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, inicia el proceso interno ante las instancias del Estado mexicano, pues por la detención de los señores Rodolfo Montiel y Cabrera García. El 28 de agosto del 2000 se les dictó sentencia condenatoria. A Rodolfo Montiel le impusieron una pena de 6 años y 8 meses por siembra de marihuana y portación de armas de fuego, y a Teodoro Cabrera 10 años por la portación de armas de fuego. En dicha sentencia se admitieron las confesiones autoinculpatorias, aun cuando ellos habían denunciado los diversos actos a los que fueron sometidos bajo custodia de los agentes del ejército militar. Finalmente, ante este fallo, la defensa presentó un amparo directo para impugnar la sentencia condenatoria, que fue emitida por el juez quinto de distrito. En esta apelación, los representantes aportaron peritajes realizados por 2 expertos médicos forenses de la Organización Internacional Médicos por Derechos Humanos, en la que ellos, los peritos, determinaron que habían sido víctimas de tortura. Pero estos peritajes no fueron tomados en cuenta. Sin embargo, al resolver esta apelación, el 26 de octubre del 2000, el primer tribunal unitario del 21º circuito confirmó la sentencia, teniendo nuevamente por válidas las confesiones en las que ellos se autoincriminaban, y no admitió los dictámenes. Ese mismo año, la Comisión Nacional emite una recomendación dirigida a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del cual ordenó, dentro de los puntos recomendatorios, que ésta realizara una investigación administrativa en contra de los miembros del ejército y ejecutaron intervención de la Fiscalía General de la República para que se iniciara una averiguación previa. Muy bien. Durante este proceso penal en el que fueron condenados los señores Cabrera García y Montiel Flores, se expidieron 3 certificaciones realizadas por los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de diversas fechas. Uno fue del 23 de septiembre de 1999,
unos días después de la detención y del proceso interno en el que ellos ya se encontraban. Otro el 6 de julio del 2000 y, y finalmente el 7 de octubre del 2001, un médico adscrito al CERS realizó un nuevo examen indicando que el estado de salud resultaba incompatible con el cumplimiento de las respectivas penas condenatorias. Entonces, el 8 de noviembre del 2001, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, otorgó la libertad a los señores Cabrera García y Montiel Flores. Cabe mencionar que, aunque esta liberación por motivos de salud fue emitida por el Poder Ejecutivo, dentro de esta voz también sociales y de presión por parte de los medios de comunicación, ya que en ese entonces Amnistía Internacional ya había reconocido a los señores como defensores de derechos ecológicos a ambos. Entonces, había una presión mediática bastante fuerte, los factores que de manera externa, esto no se dice en la sentencia, pero en ese tiempo hubo bastante presión mediática. Ahora, posterior a que ellos ya estaban compurgando la pena fuera del CERS, la defensa de los señores Montiel y Cabrera interpuso un amparo directo para impugnar la sentencia de apelación. Como resultado, el 14 de agosto del 2002, el segundo tribunal colegiado del circuito resolvió y a Cabrera García le negó el amparo y a Rodolfo Montiel lo absolvieron por el delito de siembra de marihuana, pues consideraron que no se pudo demostrar la existencia de este supuesto planteo, cuya propiedad le atribuyeron los elementos militares. Muy bien. Entonces vemos que los absolvieron por algunos delitos que les habían imputado, pero no se les había reconocido la inocencia de estos delitos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ante la falta de respuesta de las autoridades y de las instancias mexicanas, deciden y tras el agotamiento de estos recursos internos, deciden acudir ante la Comisión Interamericana e iniciar una petición. Ya en la Comisión Interamericana son representados por diversas organizaciones, dentro de ellas se encuentra el Centro ProDH, CEGIL, fue también parte Greenpeace y Sierra Club, además de Tlachinola. Ellos acompañan a estas dos víctimas en el proceso de denuncias ante la Comisión Interamericana. Esta petición fue presentada el 25 de octubre de 2001 y la Comisión Interamericana informó la admisibilidad del caso en 2004. 4 años después emitió su informe de fondo. Cabe decir que la Comisión Interamericana solicitó a la Corte, ya después de haber realizado un estudio de las violaciones que ellos sufrieron en el momento de la detención y de las garantías al debido proceso, la Corte solicita que declaren al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos sobre la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y la obligación de respetar estos derechos contenidos tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel Flores. Muy bien. Siguiente, por favor.
Entonces, el caso, a pesar de que es iniciado en 2001 y el informe fue emitido en 2008, llega a la Corte en 2009. El 24 de junio es sometido el caso y inicia todo el proceso de investigación y valoración de pruebas en la Corte Interamericana. El 7 de febrero del 2010 se da la contestación de la demanda por parte del Estado mexicano, en la cual interponen una excepción preliminar relativa a la incompetencia de la Corte Interamericana y niegan totalmente la responsabilidad internacional aludida. El 26 y 27 de agosto se desarrolla la audiencia pública en la que es escuchado Rodolfo Montiel y se desahogan las de otras testimoniales. Cabe mencionar que 12 escritos amicus curiae, que significa amigos de la Corte, fueron presentados por personalidades y académicos, así como organizaciones de la sociedad civil, en la que demuestran el contexto que se vivía de militarización, detenciones arbitrarias que se vivía en el estado de Guerrero. Siguiente, por favor. Muy bien. La excepción preliminar que fue presentada por el Estado, que fue denominada cuarta instancia, esta alegaba que pues no se debía de entrar al caso de estudio de fondo por parte de la Corte Interamericana. El Estado resaltó que la totalidad de los méritos del caso fueron analizados judicialmente, por lo que de conocer la Corte se estaría actuando como una cuarta instancia. En este caso en particular, la Corte aclaró que si se pretendiera que esta Corte Interamericana ejerciera como un tribunal de alzada sobre los alcances de la prueba y del derecho interno, se le estaría sometiendo una materia sobre la cual, en virtud de la competencia subsidiaria, no podría pronunciarse porque es incompetente. No obstante, para que esta excepción fuese procedente, sería necesario que el solicitante buscara que la Corte revisara el fallo del tribunal interno en virtud de su incorrecta apreciación de la prueba, los hechos o del derecho interno, sin que a la vez se alegara que tal fallo ocurrió en una violación de tratados internacionales. Entonces, esta excepción preliminar no se podía tener como aceptada, porque ya implicaba entrar a examinar el fondo del asunto. Por lo tanto, la Corte desestimó esta excepción preliminar, la cual estaba alegando incompetencia de la Corte Interamericana. Entonces, ya podemos entrar al estudio de fondo de los derechos que fueron violentados. Siguiente, por favor. Muy bien. Ya en el análisis de esta sentencia, vemos que se estudian el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, libertad, integridad, el deber de investigar tortura y algunas garantías judiciales del debido proceso. Empezaré con la libertad personal, que se refiere a la detención arbitraria que los señores Cabrera García y Montiel Flores sufrieron y la falta de puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo razonable. Esto porque las detenciones, cuando una autoridad realiza una detención, debe de ser puesta a disposición de la autoridad judicial sin demora, es decir, de manera inmediata. Más aún cuando son agentes militares quienes realizan las detenciones. Entonces, los señores Cabrera García y Montiel Flores debieron de haber sido llevados ante el juez lo más pronto posible. Y en este caso, ello no ocurrió sino hasta 5 días después. A ellos los detuvieron, recordemos, el 2 de mayo
y no fueron puestos a disposición sino hasta 5 días después. Esto es sumamente grave. En ese sentido, el tribunal observa que el exceso del término en el que es puesto a disposición exhibe claramente una irregularidad en el control de la detención que transforma en arbitraria e ilegal, por lo que esta detención no pudo haber sido calificada legal en el procedimiento interno. Sin embargo, el juez así lo estimó, aun cuando había un término sumamente largo. Además, cuando las autoridades detienen a alguien y la tienen en un estado de salud y posteriormente encuentran lesiones en diversas partes del cuerpo, la autoridad tiene que comprobar que esas lesiones fueron producto quizá de alguna razón en particular. Ellos tienen que comprobar por qué están lesionadas las personas y por qué ellos no son quienes inducieron esas lesiones. En este caso, las autoridades ni siquiera se pronunciaron ante las razones que fundamentaran estas lesiones que ellos tenían, por lo cual se violentó el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el expediente no constaba que también que se les haya informado sobre las razones por el cual se fundamentó su detención. Esto es muy importante, ya que cuando una autoridad te tiene que decir el por qué. Además de que en México existen 3 supuestos por los que te pueden detener: mediante una orden de aprehensión o las 2 figuras que son flagrancia o urgencia. Sin embargo, estas figuras tienen que ser comprobadas por las autoridades que realizan las detenciones. De lo contrario, vuelven arbitrarias una detención. Muy bien. En relación con el derecho a la libertad personal, también tenemos el derecho a la integridad y el deber de investigar tortura. Eh, Como ya mencionaba, el Estado es responsable en su condición de garante de los derechos consagrados de la Convención. Y esto implica la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halle bajo su custodia. Entonces, cuando una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones en su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esta situación. De lo contrario, existe una presunción de que el Estado es el responsable de considerar, de haber sido eh, el perpetrador, el que haya infligido estas lesiones, porque ellos estuvieron bajo la custodia de los agentes estatales. Entonces, el Estado tiene esta obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. Entonces, la falta de una investigación, además de ello, además de que no puedan comprobar por qué ya tienen lesiones y antes no las tenían, tenemos la obligación de investigar la tortura. La falta de una investigación limita en muchas maneras la posibilidad de concluir sobre los alegatos de una presunta tortura cometida en contra de los señores Cabrera García y Montiel Flores. Por eso se resalta que en este caso no fue comprobada la tortura, ya que no hubo una investigación como tal, pero sí se verificaron tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los señores Cabrera García y Montiel Flores. En todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado debe de iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas para posteriormente identificar a los responsables e iniciar un procedimiento.
Esta investigación no fue realizada de manera inmediata, fue iniciada muchos meses después de que ellos ya habían manifestado haber sido víctimas de tortura. Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado era responsable también por la violación del derecho a la integridad personal, que está consagrada en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación también con el 1.1, que es la obligación de respetar esta propia convención. Además, la Corte dictaminó el incumplimiento de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar Tortura por precisamente la omisión de las autoridades para investigar esta denuncia. Ahora, en cuanto a las garantías judiciales y del debido proceso contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos aquí algunos puntos importantes que fueron analizados, como la exclusión de las pruebas obtenidas mediante coacción. En ese sentido, la Corte ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación, ya que esta regla de exclusión no se aplica solo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles, sino también cuando el inculpado haya mencionado dichos actos y esto porque las confesiones autoincriminatorias no pueden ser válidas como material probatorio. Las confesiones solo pueden ser válidas si han sido realizadas sin ninguna coacción de ninguna naturaleza, ni física, ni psicológica. Es decir, tienen que estar hechas de manera libre y espontánea. De lo contrario, no cumplen el requisito de las confesiones, que es precisamente esta la esencia de que alguien lo exprese así. Cuando hay un tipo de coacción y esta es comprobada, implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia del proceso judicial, ya que esto garantiza un mejor proceso bajo las garantías de legalidad. Muy bien. Como la Corte ya había constatado que los señores Cabrera García y Montiel Flores habían sido objeto de tratos crueles e inhumanos en el que fueron detenidos y tampoco fueron remitidos oportunamente a una autoridad judicial, fue posible concluir que los señores Cabrera García y Montiel Flores manifestaron y se autoinculparon por estos tratos crueles que les fueron ocasionados. Por lo tanto, esta exclusión de las pruebas obtenidas mediante coacción violentó el artículo 8.3 relacionado con el 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto porque la Corte concluyó que los tribunales debieron de haber excluido totalmente las declaraciones ante el Ministerio Público y la confesión rendida el 7 de mayo de 1999, ya que estas evidencias habían sido obtenidas mediante coacción. Muy bien. Ahora, en cuanto a la investigación de oficio en el fuero ordinario, el tribunal constató que la investigación contra los presuntos perpetradores de la tortura fue iniciada más de 3 meses después de que se hiciera la primera mención sobre dichos actos cometidos en contra de los señores Cabrera García y Montiel Flores. Además de que se observó que se dio inicio a dicha investigación por petición expresa de los denunciantes, o sea, no se realizó de oficio. Y por lo tanto, el Estado incumplió su deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos, violentando con esto el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Además, se destaca que esta no fue realizada en la vía adecuada porque esta fue realizada ante la jurisdicción militar, que determinó evidentemente que no habían existido actos de tortura. Este no es el fuero competente para investigar y sancionar los actos alegados eh, por, en este caso, las víctimas, ya que esta se debe de realizar en la justicia ordinaria, no en el fuero militar. Esta intervención del fuero militar en la averiguación previa es contraria totalmente a los parámetros de excepcionalidad y restricción que caracterizan. Y esto, pues, evidentemente resulta una vía totalmente inadecuada y es no permite también, por ende, porque no es la vía adecuada, no existe un recurso judicial efectivo en esta jurisdicción que hubiera permitido un recurso de impugnación. Por lo tanto, tampoco se adecua a los estándares del derecho interno y convencional. Muy bien. Siguiente, por favor. Finalmente, la Corte Interamericana dicta medidas de reparación para resarcir el daño. En este caso, la parte lesionada fueron los señores Cabrera García y Montiel Flores. Y una de las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición son la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación, así como publicar un resumen del caso en periódicos de circulación nacional y local. También emitir esta información a través de la radiodifusión en los municipios de Petatlán y Coyuca. Esto con el efecto de que la gente de la comunidad y la gente del Estado mexicano conociera la verdad de los hechos y el reconocimiento del Estado mexicano en que fueron precisamente violentados en sus derechos humanos. Además de ello, dictó medidas de rehabilitación, estas tendientes a la atención médica y psicológica, así como los gastos de su aprovisionamiento, como transporte, comida, etc. Y dictó también la obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. Estas fueron las reparaciones, a grosso modo, que la Corte Interamericana dictó. Siguiente, por favor. Y por el tiempo en el que se da este caso, ya existe la supervisión de cumplimiento de la sentencia que la Corte realiza. Dentro de las medidas de reparación cumplidas, tenemos la de la realización de las publicaciones, otorgar la suma que se les da por concepto de indemnización, que incluye el tratamiento médico y psicológico, además de adoptar algunas reformas legislativas pertinentes para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero común cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia. Esto también fue parte de las reparaciones que se dictaron en los casos Radilla Pacheco y de Valentina Fernández Ortega. Además de ello, tenemos que se deberán de realizar capacitaciones y cursos sobre la investigación diligente en caso de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, así como fortalecimiento de las capacidades institucionales de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y también de aquellas autoridades ministeriales.
Como mencioné, se les pagó también una suma por el daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos a las organizaciones que fueron representantes ante este tribunal. Una de las medidas que se considera cumplida, pero parcialmente, es la de la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que no se acopla totalmente a los estándares internacionales en la materia. Y algunas de las medidas que aún no se han cumplido son conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular de las alegaciones por tortura, y también elaborar un registro de detención que fortaleciera el funcionamiento y utilidad del mismo. Esto porque en ese entonces no existía un registro de detenidos. Siguiente, por favor. Cuando se realiza la supervisión del cumplimiento de la sentencia, el 6 de agosto del 2019, el Estado mexicano informa algunas de las acciones que se han realizado para cumplir a cabalidad esta sentencia de la Corte Interamericana. Dentro de este informe, ellos manifiestan y expresan que ya se ha hecho una ley nacional de registro de detenciones y en consecuencia existe también un registro nacional de detenciones y sistema de consulta. Además de ello, fundamentan este cumplimiento de la obligación que tenían de resarcir el daño en el acuerdo A085/15, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal de la Procuraduría General de la República para en casos en los que se presuma la comisión del delito de tortura. Lo pueden encontrar en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, los representantes aludieron que existía una imprecisión en la obligación de registro por las Fuerzas Armadas permanentes. Esto porque a pesar de que ellos no son quienes deben de detener a las personas solamente en casos extraordinarios, no existía, o más bien existe esta ambigüedad en si ellos tienen o no que registrar estas detenciones que ya realizan en el Registro Nacional de Detenciones, por lo que se promovió también una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta omisión legislativa que no tiene claro si se debe de registrar o no en caso de que los agentes aprensores sean parte de las Fuerzas Armadas. Este está todavía pendiente de resolverse. Siguiente, por favor. Esas fueron algunas de las consecuencias jurídicas en nuestro orden nacional. Sin embargo, me gustaría mencionar algunos de los efectos sociales que también trajo consigo este caso. En el caso Cabrera García y Montiel Flores, la organización de la que ellos formaban parte, aumentó quizás su trabajo ambiental colectivo porque tuvieron mayores reflectores, pero muchos de sus integrantes fueron hostigados. Cabe destacar que una de las integrantes fue Celsa Valdovinos, que en 2003 funda la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, también denominada OMES, y Felipe Arriaga, como comentaba, un integrante también de esta organización, fue detenido y acusado de homicidio. Posteriormente fue absuelto y falleció en un accidente en 2009. Albertano Peñalosa, también otro integrante de la OCESP, fue emboscado y 2 de sus hijos fallecieron. Cabe mencionar el caso de Digno Ochoa, que es un caso que ahorita ya está siendo sometido ante la Corte Interamericana. Esta abogada, que en el inicio del proceso interno fue abogada
de Cabrera García y Montiel Flores. Falleció en 2001, pero existieron diversas y graves irregularidades en la investigación y como les comentaba, en 2019 su caso fue sometido a la Corte Interamericana. Además de ello, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera pasaron por un proceso de separación familiar, ya que ellos ya no podían residir en Guerrero por la grave inseguridad que ellos vivían. Finalmente, cabe decir que una sentencia de la Corte Interamericana marca un precedente para los estados, del cual ellos tienen la obligación de cumplir esta sentencia, ya que ellos han ratificado la competencia de esta Corte Interamericana y ellos decidieron que podían ser sujetos a estas revisiones. Los estándares internacionales muchas veces son más amplios que el propio nacional. Entonces, esto sirve para que, de acuerdo al principio pro persona y de convencionalidad, los estándares se puedan ir ampliando en el orden interno y puedan llegar a una noción en el orden. Entonces, a pesar de que las sentencias mexicanas sí fueron restituidas en algunas garantías, también es la función de una sentencia de la Corte Interamericana es exponer, visibilizar fallas en el sistema nacional, como lo es el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que esto porque al final estas leyes nacionales se tienen que adecuar a los tratados que ya han sido ratificados por el Estado mexicano. Sin embargo, vemos que en la práctica y en la realidad siguen habiendo muchas detenciones arbitrarias, el uso de figuras como la urgencia o la flagrancia para determinar que han sido detenidas las personas sin la debida motivación y fundamentación, agrava fuertemente la integridad personal y las garantías judiciales que todas las personas tenemos. Cierro con eso y también invitar a todos a que vean y lean algunas referencias que yo quiero dejar aquí por si tienen más dudas y quieren conocer más acerca del caso Cabrera García y Montiel Flores. Pueden observarlas en diversas fuentes que aquí les dejo. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.